pero sí está en el directorio espiritual, sí está en el directorio espiritual eh, la, la metodología del encuentro, ¿no? Del encuentro. Te van a preguntar por qué este hermano Moisés anda con mascarilla como doctor. No la están viendo aquí. Se me había olvidado. Pero sí la escuchan. Ya, es porque por miedo a contagiarlo. Y yo contagiarla a ella. Sí, por las bacterias y en fin, pero yo por... Y también porque según el síndrome viral que tuve, que pasé, que está en este proceso de mejoría, les da más a los jóvenes. Ya no es culpa que viene este síndrome viral a corroborar mi juventud. Ya me di cuenta que hace énfasis en eso. Sí. Yo voy a dar un... bien joven. Sí, yo voy a dar un informe de eso, de que el diagnóstico lo voy a explicar muy bien. No, sí, en verdad que es para precautelar, en verdad que aunque ya estoy en otra fase, pero de todas maneras, pues imagínate, ¿no? Ya no quiero que nadie padezca. Entonces, bueno. Hermana, luce muy bien, ¿ah? Sí, ¿no? Mi mamá sí, de verdad. Mi mamá me ha luce muy bien. Sí, señora. Mi mamá me ha estado engordando como a pavo antes de Navidad. Entonces, hoy día que fui a la cita médica, pues resulta que me he engordado más. Yo digo, pero ¿cómo? Si yo con todo lo que, imagínate, en la terapia intensiva, que si no comía y lo que comía vomitaba, y todo ese tiempo debía haber estado, pero caramba, con menos libritas, pues. Y resulta que estoy más de lo que entré, porque yo me acuerdo cuando entré a terapia intensiva, que estábamos que en todo, de suyo no sabía que me iban a meter a terapia intensiva, me mandaron del hospital del día a hospitalizarme, pero yo no sabía que me iban a hospitalizar en terapia intensiva, pues. Entonces cuando entro, pues llegué con la sorpresa, y claro, y estoy atenta a todo, y entre eso, pues claro, me dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón que sepa amarte. Un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Como la miel, un corazón
desde las 6 de la mañana que fui. Y ya después pasaron por ahí y dicen, ya mijita, ya, pero bien cariñosos eso sí los doctores, ya mijita, ya sabemos qué tienes, te vamos a operar, tienes apendicitis. Ya. Entonces, para esas alturas, que yo había sufrido tanto y de paso me tenían con sonda en la nariz para llegar al estómago y para saber qué es lo mismo porque eran los dolores abdominales. Entonces, de paso eso, ya cuando me operaron, no, ya cuando me operaron era como invitarme a un chocolate. Y yo ya estaba feliz. Y el otro día, que estaba en observación, me acuerdo que pasa un sacerdote, el capellán de ahí del seguro, a confesar, a dar la comunión al enfermo. Entonces se acerca donde mí y me dice, uy, ¿tú qué tú has estado de vacaciones? Digo, ¿por qué? Porque se te ve pero poco mal, pero con el semblante, el semblante como que hayas estado pero de vacaciones y estaba en observación. Y estaba en observación. Entonces yo sin duda acredité a que por un lado el sufrimiento nos purifica y, y por otro lado y nos baja años, la purificación baja años, hermanos, recomendado. Así parece, pero aceptado, creo. Sí, y me pasa para la estereotomía, pues yo creo que mi semblante tampoco se vio desmejorado y ya luego se Es veía verdad. también, sí, cierto, hermana, y Sí, ahora sí, es verdad. sí, y ahora bueno, también ya te digo, pues 2 semanas de engorde, eh, pero y mira que fueron 15 días prácticamente sin dormir, hermana, con unos dolores terribles que bueno, ya en un momento le podrá compartir, pero una cosa que bueno, pues bueno, ya esto está ofrecido al Señor, pero a pesar de eso, el rostro no se veía, por ahí con ojeras de pronto ya, pero no desmejorado, no desmejorado. Y cuando vine Es igual. cierto. No, y ahora ya Es muy después, cierto. Yo creo que le hace, ¿sabe qué es, hermana? Hablando aquí ya muy seriamente, es el estrés. O sea, definitivamente el descansar, el estar aún en ese estado con dolor y eso, eh, otras eran las preocupaciones, ¿no? Ya no había esa lluvia de preocupaciones de una cosa tras otra, sino el dolor o lo que sentía. Entonces sí, claro, yo creo que todo eso hace que ha hecho que como de verdad, sinceramente luce muy bien, sinceramente luce muy bien. sí. Así es que, pero no queremos que se enferme, no, ya nomás, No, solo no, las patitas ni de tampoco, pollito que ahora le... ni tampoco se los recomiendo. Así debe ser. Sí. Sí, no, bueno, son otras de las preocupaciones que uno padece en ese momento. Son otras las vivencias internas, las confrontaciones, pero también creo que dentro de todo yo le agradezco al Señor porque dentro de todas las otros tipos de sufrimientos que hay en ese momento, otro tipo de preocupaciones, eh, te preocupas en una mamá que sufre, por ejemplo, no son otro tipo de las preocupaciones, te preocupas de otras cosas, no ya les contaré cuáles eran mis preocupaciones en ese momento, pero dentro de todo creo que yo recibí mucho consuelo del Señor y yo le debo eso a sus oraciones. Yo le debo eso a sus oraciones porque recibí mucho consuelo, digamos que la fortaleza, la paz o la serenidad de poder, hermanas, estar adentro de terapia intensiva, pues yo no me lo imaginaba, ¿no? Pero muchas cosas que pasan alrededor también de terapia intensiva. Eh, el regalo de Dios que fue la doctora tratante que me atendía como madre, y sin duda el Señor le movió el corazón a ella, era un trato de predilección, diría yo, no la conocía, pero en pelea de perros. Eh, pero sobre todo la fortaleza, imagínate dentro de ello y que diga estamos descartando lupus, cáncer, un aneurisma y todo ello, aparte de los dolores que padecía, es terrible.
y de paso llegó el fin de semana y no podías, no sabías qué mismo pasó con el diagnóstico y tuviste que esperar todo el fin de semana hasta que nuevamente sean las horas hábiles para pedir al laboratorio pues los exámenes y el diagnóstico y todo eso. Eran otras preocupaciones, hermanas, sin duda. Eran otras preocupaciones. Debe ser, Era otro el estrés. debe Pero ser. dentro de todo ello, yo sí creo, y lo cree la iglesia, la purificación del alma en el sufrimiento, hermana. Es un spat que tiene el alma en el sufrimiento, y de allí la importancia del purgatorio, hermana. De allí la importancia del purgatorio, y que los cristianos y los que seguimos a Cristo, los que contemplamos la cruz, estamos llamados a besar la cruz y creemos en la purificación del sufrimiento, hermana. Así que no me resulta nada sorprendente que me haya librado de un pocotón de legiones de demonios, y por lo tanto obviamente se me ve mejor porque estoy más purificada. Eso yo le pongo pero ahí el sello y la firma, y lo aseguro. Sin duda el Señor nos purifica, y al purificarnos obviamente también hasta nuestro rostro cambia, ¿no? Así que bueno, ahí gracias a Dios y a la enfermedad y a los doctores, pues que ahí tuve mi exorcismo. Bueno. No, ese detalle, ¿qué le dice la hermana? Bueno, entonces, hermana, yendo un poquito directo, pues después de contemplar y meditar, de que ver la voluntad de Dios, aún en lo más oscuro, atrás de ello está Dios como niño escondido, pero que solamente lo podemos pillar cuando en fe podemos creer que Dios, si está permitiendo esto hoy, si está permitiendo esa voluntad, yo la debo de ver como la perfecta, como la mejor, y no desear otra cosa más que lo que Dios quiere en este presente, en este momento, y ver que eso es lo mejor, y eso es lo que más da paz al espíritu. Y ese es el mayor consuelo que pueda tener un alma, hermana. No evitar el sufrimiento. El mayor consuelo no es cuando nos evita el sufrimiento, sino cuando somos conscientes de que a pesar del sufrimiento, yo veo la voluntad de Dios y le doy un besito. Y desde allí continuar como lo que pretendemos continuar. Les decía que en la guía para la formación de la espiritualidad, si ya lograron abrir el documento, si no por ahí se lo apuntan, la primera parte está la guía rápida de oración FAMISE. Nosotros meditábamos una guía paso por paso, donde está un poquito el resumen de toda la formación, ¿cierto? Y con ella pues ahí están las oraciones y todo, y es la que hemos pretendido pues con la que nos hemos permitido guiarnos, ¿no? Ahora, en la guía rápida de oración, que es el nuevo documento que les pasé, de una sola hoja, es de una sola hoja, e inclusive está a modo de moderación. Por ejemplo, no dice buscar la presencia de Dios, serenamiento del corazón, en fin, no, sino que está a modo de que a una persona que modera le ayude inclusive a llevarla. Por ejemplo, dice, busco la presencia de Dios, serenando mi corazón, a través de un cantito, por ejemplo, cuando queremos poner un canto. Ya luego ahí dice entre paréntesis, guía de oración, acto de serenamiento de la guía de oración, para que sepan dónde está esta parte, y si quieren poder leer lo que dice en la guía de oración, porque acuérdense que buscar la presencia de Dios y serenar mi corazón no precisamente tiene que ser con la jaculatoria o lo que dice allí, puede ser con un canto, o no puede ser un canto, sino que puede ser con lo otro, ¿no? Bueno, Mercedita recién se integró. Qué bueno, Mercedita, que esté allí en Face.
la que ha dicho, ¿no? Porque los que no dicen, pues nos perdemos el saber quién está. Gracias, Mechita. Ayer fue el santo de Mercedes, Día de las Mercedes, así que felicidades, Mercedita. Felicidades, el Día de las Mercedes. Bueno, Así es. sí, sí, Que el sí. Señor la colme de abundantes bendiciones ayer, hoy y siempre. Sí, señora. Amén. Entonces, luego inclusive verán que en el segundo punto dice, preparo mi corazón a través del examen del día y acto de contrición. Como estarán viendo, está en primera persona para que ayude a que quien modera, inclusive uno dice, bueno, este es el paso que toca, pero ¿cómo digo que toca ya este paso? ¿No? ¿Cómo impulso, cómo motivo? ¿No? Entonces, pues bueno, por eso lo hice así, de forma rápida, ¿no? Y al mismo tiempo de forma como que ya estés tú moderando con utilizando un pronombre que te ayude, ¿no? a impulsar ese paso que está tocando ya de la guía, ¿no? Entre paréntesis está en qué parte, en dónde está, ¿no? En dónde puedes dónde puedes encontrar ese paso, ¿no? Lo mismo, después dice, después de preparo mi corazón, lo mismo, quieres pasar al otro de acto de entrega para que no parezca clases de matemáticas o clases de literatura, que das el título y después sigues, ¿no? Un poquito así como que eh, no, no se es tan como sensible. Entonces, por eso luego el otro punto, ¿no? Bueno, orientamos, ahora ofrezco todo mi corazón y mi voluntad por reparación a los corazones eucarísticos a través de esta meditación. Entonces ahí sí ya empiezas, ahí sí puedes de pronto anunciar acto de entrega y de reparación que está en la guía de oración para que la persona que modera pueda guiar, ¿no? Y todos a unísono poder hacerlo si fuera posible, ¿no? De acuerdo a los participantes. Después dice, orientamos todo a la gloria de Dios con oración preparatoria. Entonces, de alguna manera, en una sola línea, hasta explicas el significado de lo que vas a hacer, ¿no? Bueno, y obviamente eso está unido al Padre Nuestro, gloria a la Ave María, la oración al Espíritu Santo. Luego lo mismo, pidamos al Espíritu Santo alcanzar en las potencias del entendimiento, la voluntad y la sensibilidad. Y allí eso la persona que modera tiene que desarrollar, ¿no? Cada encuentro tiene que desarrollar una manera síntesis, que es del tema, de lo que va a tratar, qué es lo que quiere, se impulsa a que se quiera alcanzar en el entendimiento, la voluntad y la sensibilidad, ¿no? Entonces, allí hay un ejemplo, no tan sintetizado, ya les digo, pues uno cuando edita hace síntesis, ¿no? Pero en tal caso, pues está claro que para el encuentro que estamos queriendo tener, con la formación que estamos queriendo tener, en la página de la guía para la formación espiritual, en la página 4, en el anexo 1, dice ejemplo de la primera meditación del directorio espiritual. Ahí desarrollé la oración para las potencias, el entendimiento, la voluntad y la sensibilidad, que un poquito resumen lo que queremos lograr, ¿no? Lo que queremos lograr. Como es tan general o aglutina mucho lo que he tratado de poner en el entendimiento, la voluntad y la sensibilidad, posiblemente, creo yo, pueda servir para todos, ¿no?
puede servir para todos los encuentros. Ahora, si quiero ser más específica todavía en lo que yo vaya a tratar ese encuentro, lo que me toque, ¿no? Lo que me toque, pues ya lo podríamos arreglar. Si no, por si acaso, pues ahí la verdad es que les puede ayudar. Para quienes les toca esta primera parte, les puede ayudar en el caso que no terminó, no alcanzó, o desde allí arreglarle algunas cositas, como les digo, para poder ser más específico en el objetivo de la parte que toque. Bueno, como les digo, en realidad yo sé que entra nervios, pues naturalmente, si no, yo mismo pues no alcancé a decirles, y es natural que al no saber qué es lo que tengo que hacer, es natural que caramba, pues tampoco queremos hacer algo mal hecho, por caridad a los hermanos queremos brindarle una cosa pues entendible, y yo se los comprendo. Entonces yo he tratado de que esta guía les ayude de tal manera, y con lo que les voy a decir, de que leyendo ya puedan hacer sus diferentes participaciones, ¿sí? Porque acuérdense que lo que estamos buscando es la triple escucha, y por lo tanto está en la motivación a través de las preguntas después de cada párrafos seleccionados, ¿no? Bueno, si ustedes tienen alguna inquietud, estamos de manera informal, completamente me van diciendo nomás, ¿no? Estamos... después, sigue pues, después del alcanzar las potencias, como les digo que está en el anexo 1, que es lo que viene según la guía de oración, ya la lectura de texto. Entonces la lectura de texto dice aquí, en este caso, los estatutos y el directorio espiritual FAMISE según la distribución propuesta, que es lo que les hablaba. Una de las distribuciones que se ha hecho para el primer encuentro es empezar primero con los estatutos. Si me hace el favor allí, hermano Moisés, póngale los estatutos. ¿Por qué empezamos desde los estatutos? Porque como vamos a meditar la espiritualidad y carisma de FAMISE, en las primeras páginas del estatuto, de quien nos rige, pues está aquí qué somos, ¿no? Y empezando es saber que somos una asociación de fieles, ¿no? Entonces, no lo vamos a leer en este momento, la idea es que lo hagan en el encuentro, pero aquí es cuando yo les pasé una distribución. Yo no sé si Mercedes, aunque ahorita está en el Face, le podríamos dar esta parte de la lectura, si nos hace el favor para la próxima semana, ahorita que la veo conectada, Mercedes, sino que para hacer la lectura tendrías que, aunque después te pases al Face, te tendrías que estar en el Sky y obviamente pues asegurarte de tu señal y todo ello y poder leer la parte del estatuto. Y entonces se recomendó que la primera parte del estatuto, bájate hermano, hasta se lea lo que es la naturaleza, las finalidades. En las finalidades he puesto aquí que se realce en esto está ya en la segunda, en la penúltima hoja donde está la distribución de los temas de la guía, ¿no? Donde el reparto de las meditaciones. Que quien lee los estatutos realce que estas finalidades resumen todo el programa FAMISE que en su momento les he pasado, ¿no? Que la hermana les pasó, podrían decir, ¿no?
Y, y en estas finalidades resume la espiritualidad y el carisma. De suyo dice, la asociación FAMI se fundamenta su espiritualidad en las siguientes finalidades. La primera, que expresa su ser, y las que siguen su hacer. Por lo general, lo que expresa su ser es lo que se llama la espiritualidad propiamente de una comunidad, y el hacer el carisma, ¿no? Pero a nivel del derecho común se habla solamente de espiritualidad de manera general, ¿no? Bueno, en tal caso, la idea es sencillamente lo que pido es realzar de que aquí resume el programa FAMISE. Si ustedes ven en el documento que les pasé, todas las actividades están naturalmente orientadas a la espiritualidad y el carisma. Y uno cuando se entera, cuando uno se ha familiarizado todas las actividades que tiene o está proyectada a hacer FAMISE, y lee o escucha estas finalidades de la espiritualidad, te das cuenta de que realmente aquí resumen todo ese programa. Tiene una razón de ser esas actividades, no están aisladas solamente por el llenarme de actividad, ¿no? El activismo. Cada una está orientada a satisfacer el objetivo que tiene la espiritualidad y el carisma, ¿no? Entonces, lo único que pido en esta parte es que se lea hasta el título tercero de miembros de la asociación. Miembros de la asociación, donde están las altas, los derechos y obligaciones, los miembros ordinarios, extraordinarios y honorarios. Y ahí dicen los requisitos, hermano. Y en los requisitos para ser miembro ordinario dice que hayas aceptado tus estatutos y tu directorio espiritual. No voy a leer ahora, no voy a entrar en el estudio, pero lo que quiero decir es que motivemos a que la próxima clase estemos los que queremos estar, ¿no? Los que de pronto están motivados, los que fueron al retiro, los que han estado reuniéndose en la escuela. Por eso es que al final me voy a permitir pedirles que de pronto entre todos podamos distribuirnos a las personas para no solamente llamarlas, sino motivarlas y explicarles realmente qué es lo que estamos. Porque la idea es, como les puse en el comunicado, no se trata de caramba, es requisito para quienes queramos ser miembros de la asociación. Al fin y al cabo nosotros ya somos familia, somos ya parte. En este caso es requisito estatutariamente, estas altas que se elevan y se inscriben en los ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no lo veamos como requisito, sino como un acto de amor. Un acto de amor, porque el que ama lo que se puede conocer, y por lo tanto conocer a la asociación es un acto de amor a la asociación, por lo tanto un acto de amor entre nosotros que somos la asociación. La asociación no son papeles, somos nosotros, y es importante conocerla. Inclusive solamente cuando se ama se compromete. Y por lo tanto, si hemos de estar orientadas a un compromiso, manifestación de amor, es desde el conocimiento. Así que ese sea el impulso, en verdad, más, no tanto, que es un requisito. Hay que decirlo porque es necesario, es parte de la formación, pero no verlo como una obligación o un requisito. Repito, que sea como un acto de amor. Dice Merceditas que no tiene los documentos. Ya, no te preocupes, hija. Yo le voy a pedir a Moisés, que está al lado mío,
que por correo electrónico a toda la base de datos le mande ahí por a toditos ahí todo lo diré. Porque ciertamente es verdad que creo que mandamos a los padres espirituales, a los coordinadores, mandamos. Es verdad, Mechita, tienes toda la razón. Entonces ya vamos a pasar, precisamente ahorita estamos haciendo este trabajito para que de manera muy linda y muy integrada la próxima semana empecemos en esta formación tan necesaria, orientadas al amor, ¿no? Ya. Tampoco tengo los estatutos. ¿Quién dice? Carmen. Es que salió como general y no sé. Ya. No, Carmen. Sí, ya. yo no tengo, sí, tengo el directorio, Pero no los estatutos. tengo el espiritual, pero no tengo los estatutos. Así me llamó la atención. Tengo lo que es un borrador de los estatutos, pero no los estatutos ya definitivos. Borrador. Sí, un Bueno. archivo en Word que se llama FAMISE, pero este archivo que es estatuto FAMISE no lo tengo. Ya todos te los pasamos. De hecho me interesa, inclusive les voy a pasar lo que les pasé a los coordinadores, los padres espirituales, que les pasé inclusive el decreto del arzobispo aprobando nuestros estatutos. Todas esas cositas se los voy a pasar a todos. Sí, no se preocupen, ya les pasamos todo, Entonces, luego de la lectura de los estatutos, y prácticamente es la lectura, y le podríamos pedir a Moisés que después de eso se ponga una cancioncita para que no entre tedio, porque luego en verdad ya entramos, hasta ahí es lectura, ¿no? Los estatutos realmente son textuales, es un poco informativo nada más, ¿no? Informativo, a no ser que haya alguna inquietud, ¿no? Pero es informativo, por eso hasta allí no estoy abriendo todavía la meditación. Pero sí es informativo y da el inicio, ¿no? De, bueno, ya quiénes somos, y luego ya vamos a la meditación propiamente la espiritualidad, donde ya tiene que ver ya un fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos, fundamentos del magisterio de la iglesia, que al fin y al cabo no es nada, si fuera algo diferente, caramba, pues ya no seríamos, ya seríamos sectas, pues, ¿no? Entonces, pues, y yo les propongo realmente que lo meditemos, la espiritualidad de FAMISE tal cual se medita un punto de meditación de un tema bíblico, teológico o pastoral, ¿no? Y lo importante en esto, mis queridas hermanitas, porque no veo ningún hermano como va a decir hermanos, de que en realidad el deseo es de que nosotros nos reunamos con el contexto de toda la guía de oración. Muchas veces ustedes me habrán visto pecar de que de pronto no empiezo toda la parte inicial o no termino con toda la parte final, ¿no? Porque de pronto me centro más en los tiempos, en el tema de formación de ese encuentro. Entonces, no dicen algunos espirituales en la mística, en lo que es oración, que no hay mejor manera que aprender a orar que orando y viendo orar, ¿no? Así que yo no me asustaría ni me preocuparía, hermanos, que si nosotros ahora nos distribuimos bien bonito, cada una de unas personas como ejerciendo la maternidad espiritual que nos da el bautizo, y mucho más para quienes estamos orientados de pronto o inquietas a la vida consagrada, como laicas consagradas o otros estados de vida, en que esa maternidad que engendra vida, que forma, que edifica, ¿no? Que no temamos que entren personas como por ejemplo personas que por primera vez fueron al retiro, ¿no? Invitados, ¿no? O personas que se apuntaron en la escuela y nunca más se apuntaron y nunca vinieron, porque pasaron así, ¿no? Se apuntaron un pocotón de motivación, no es que vinieron a la primera clase y salieron huyendo, ni siquiera realmente entraron.
sino que hubo la motivación y por alguna razón no empezaron y por lo tanto como ya avanzó la escuela ya no quisieron entrar porque ya estaba avanzado, ¿no? O de pronto personas que sí estuvieron, fueron inconstantes o sí estuvieron y luego ya no estuvieron porque precisamente ya avanzaron, le daba pena entrar nuevamente. Yo diría, hermanos, que ahora sin temor alguno, hermanos, este momento, como vamos a hacer la metodología de la meditación de la espiritualidad y carisma de FAMISE, prácticamente es como que estamos haciendo la práctica de la escuela de oración y discernimiento espiritual. Por eso es que aquí, en esta guía que les he mandado recién, les he puesto inclusive una propuesta de distribución de tiempo. No solamente la distribución de meditaciones, sino la distribución de los tiempos de cada cosa. Y dentro de esa distribución de los tiempos es que tú hayas terminado, para las personas que moderan lo que es la parte de la meditación, hayan terminado 30 minutos antes del cierre. Como el cierre es a las 10, porque la idea es que ustedes no pequen lo que yo peco, y como les digo, uno siempre peca y se convence, ¿no? Con el deseo de que estén todos y todo ello, empecemos. Y entonces terminamos empezando siempre 20 minutos después, media hora después, en fin. Salvo la semana pasada y esta que en verdad que estábamos, la pobre Carmen la pusimos a correr allí y todo, y bueno, y salió adelante, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, y ahora pues también estábamos poco esperando también, ¿no? A la gente con el deseo, lo mismo de siempre, con el deseo de que no se pierda nada. Y con ese deseo, hermanas, nos vamos engañando y terminamos empezando tarde. Como le encuentro la metodología o la formación está para 2 horas, yo por eso siempre les digo, caigan en cuenta que en realidad nos hemos demorado desde que empezamos 2 horas. De suyo ahí están los videos grabados, ¿no? Que son de 2 horas. Pero no es así el asunto, ¿no? El asunto es realmente educarnos, ¿no? Y como sea empezar a las 8 en punto. En tal caso las personas, porque en verdad personas que por trabajo, por realidades, no pueden, bueno, ya no, si no pueden, entren nomás cuando puedan, bendito sea Dios, y no se limiten. Pero el resto, como sea, arrancamos a las 8, ¿no? Entonces, si arrancamos de esa manera, significa lo mucho 8 y 5, hermanas, pero no más de eso. No nos permitamos como en misa. En misa, aunque esté en 5, empezó el Padre con las 5. Entonces la idea es que en verdad terminemos media hora antes del cierre, arranquemos ya con la parte de la oración. Esta parte le había pedido a Carmen que la haga ahora, ¿no? Bueno, obviamente será para la próxima semana. Pero antes de irme a la oración, en la parte de la meditación que hablaba de la moderación y que la introducción que hice de la triple escucha y que todas esas recomendaciones para la moderación están en esta guía, y que esta guía al mismo tiempo dice, lee la página 30 del director espiritual donde está la metodología de los encuentros y que está más detallada las cosas para quienes se quieran hacer expertos en moderar, ¿no? Sin embargo, aquí están las pautas necesarias, ¿no? Necesarias en nuestro encuentro. Y debo de empezar diciendo que la idea es distribuirnos. Ya habíamos dicho que primero están los estatutos, que no es toda la meditación, es solamente la lectura informativa, por eso decía un cantito, para realmente ahora sí entrar a nuestra meditación. Entonces, la primera parte, y ahí sí tomemos apunte de una vez, la primera parte está la espiritualidad del logo de FAMISE y el logo de los apostolados San José. Carmen nos recreó muy bien esto la semana pasada, sino que yo le decía a Carmen y a la hermana Marta también de que la idea es
que volvamos a empezar, porque en los grupos les he pedido que hagan esta metodología y la idea es que pues también en el nuestro de videoconferencia la hagamos y que desde el principio pues empecemos con la metodología, ¿no? Sino que el primer encuentro fue con videoconferencia y pues obviamente a nadie se les había todavía dado las recomendaciones. Entonces pues bueno, ahora que ya las tenemos, bueno, volvamos a empezar y sobre todo porque no estuvo la gente, pues no estuvo la gente. De hecho les agradezco a los que ya se fueron conectando en el Face, bendito sea Dios, ya veo por ahí como a 4, 3 que están en silencio y Mercedes que dijo aquí estoy. Y 2 que se ven en el ojito, ya los vi, 6. Bueno, entonces, pero la vez pasada en verdad que el Face estaba así, los brillos, realmente que no hubo nadie, ¿no? Entonces en realidad, pues la verdad que los que se gozaron de la meditación de Carmen fueron las hermanas que estaban aquí con Moisés, ¿no? Y yo que estaba escuchando en la mayoría, ¿no? Entonces, pues la idea es que la podemos hacer para todas. Muy bien, entonces la sugerencia de la distribución de los textos es que sea de tal manera que puede ser un párrafo, puede ser 3 párrafos, que contenga un mensaje completo. Esa es la palabra, creo que ni así lo puse cuando lo escribí. Pero ahora que lo quiero explicar sin leer, se me viene lo más ideal, ¿no? Que contenga un mensaje completo, sea un párrafo, 2 como 3. Hay ocasiones que en 3 párrafos es donde hay un mensaje completo. O puede ser un párrafo largo, ¿no? Se trata de que leamos primero una parte de sea 1 o 3 párrafos donde hay un mensaje completo y luego abramos el diálogo. No olvidemos que la mejor manera de formar, bueno, no es porque nosotros la hayamos propuesto y le hayamos puesto como nombre triple escucha. Papa Francisco hablaba de la escucha terapia, ¿no? De saber escuchar. Los especialistas en psicología dicen que los moderadores, o sea, se dicen moderadores o los acompañantes, psicólogos dicen que lo que tratan es que la persona se escuche, se aprenda a escuchar, ¿no? Y que desde su interior, desde su realidad, saque la riqueza que hay en su naturaleza y por lo tanto encuentre su propia sanación. Mira lo que piensan las escuelas de psicología. La espiritualidad diría, Dios que está adentro, escúchalo, ¿no? Y escúchate y escucha. Y encuentra en ese diálogo con el Señor tu sanación. Y que, como dice Santo Tomás de Aquino, el Señor ha puesto en lo natural riquezas necesarias para encontrar solución el ser humano, tomando en cuenta la vida de gracia que el mismo Dios infunde en el alma para poderla dirigir, como dice en Romanos 8, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no es de trampolín ahí de que decimos y le hemos propuesto la metodología de la triple escucha. Es cierto que hay momentos que tenemos que explicar, tenemos que formar, ¿no? Pero se ha visto, y eso es la propuesta, y como les decía, el deseo es de que practiquen lo que han aprendido en la Escuela de Oración y Discernimiento Espiritual. Ya lo van a ver en la síntesis de la guía de oración y lo que se pretende alcanzar en cada encuentro.
como también a nivel pastoral puedan practicar una metodología que les va a ayudar a guiar a los grupos en sus parroquias, en las visitas familiares, en fin, ¿no? Por eso es que son por turnos y varios participantes. Entonces, el primer texto, por ejemplo, se ha dividido en un párrafo desde el logo que nos representa, que se sugiere que se lea hasta de esta parte, prácticamente es en el cuarto párrafo, hasta el cuarto párrafo del logo que nos representa, que dice: de esta parte de las escrituras hemos contemplado a través de nuestro logo los dos corazones traspasados en la misma cruz y en el mismo altar. Y desde allí abrir el diálogo, y aquí yo les he desarrollado ya las preguntas de este primer encuentro. Pero ojo que solamente va a ser para este primer encuentro. De ahí tienen que hacerlo ustedes. Por ejemplo, que está en la penúltima página de esta guía para la forma de meditar, el directorio espiritual, aquí están ya hechas las 3 preguntas de este primer párrafo, que ayuda tanto a retroalimentar como a entender más por la retroalimentación, y al mismo tiempo también a abrir el diálogo. ¿Están despiertos todos todavía? Creo que sí, aquí escuchando. Sí, hermana. Sí, hermana. Y escuchando claramente. Ave María Escuchando, Purísima. donde me quede dormida me pierdo ahí. Ya. Porque de paso no va a estar grabado. De paso no va a estar grabado. Sí, así que despiertos. Bueno. ¿Qué es? Por ejemplo, aquí están las 3 preguntas para el logo que nos representa. Esta es la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto? Esa es la pregunta base de cajón para todos los párrafos. Con eso ustedes salen de paso, hermanos, cuando ustedes vayan a moderar en cualquier parte. Ya ustedes saben qué es lo que más te llamó la atención. Ya está. Otra pregunta clave, hermanos, que les he puesto allí precisamente en la guía. Miran en el número 8 de la guía rápida de oración de FAMISE, aunque no estamos allí, pero yo se las leo, porque ahorita estoy ya en las preguntas para no hacerles hacer tantos cambios a Moisés. Dice: abrir el diálogo con preguntas que retroalimenten el texto meditado. Procure tener 2 preguntas. Yo en la guía de moderación de visitas familiares les he puesto allí, procuren tener 10 preguntas para quien va a moderar. Pero bueno, se entiende que caramba, pues es un tema y de una carilla, de 2 carillas, pues, ¿no? Entonces yo les pongo de manera general 10 preguntas. Pero aquí obviamente he puesto unas 2 preguntas por párrafo, pues entonces ya se entiende ahí un poco las matemáticas, ¿no? Y aparte de esas 2 preguntas, ¿no?, que son propias del texto, como ya vamos a ver, aquí les sugiero adicionalmente 2 preguntas claves base. Con eso ustedes pueden salir del paso. ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto? Y la segunda pregunta base, hermanos, que es la pregunta que se nos recomienda hacer en la lección, en la parte de la meditación. Porque la meditación, recuerda que es Dios hablándome a través del texto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. 0. Sí. Sí, ya. Chévere. Ya, entonces, esa pregunta que se recomendaba era: ¿qué es lo que Dios te quiso decir a través del texto? Lo mismo, esa pregunta nos ayuda, como ya no la sabemos de memoria, ¿qué es lo que Dios te quiso decir a través de este texto? Chévere, y ya abriste el diálogo, ¿no? Luego, cada pregunta dice haciendo pausa para que respondan y mediten. Cuidado, vamos a hacer las 2 preguntas de golpe y después las respuestas. No, primero la pregunta, una pausa, que mediten, después la otra, ¿no?
Es que a veces sí nos pasa, a veces eso en los nervios, nos pasa que decimos de golpe las preguntas y la idea es pregunta, pausa, meditación, ¿no? Y entonces aquí te dice que luego hay una tercera pregunta que te salva y que es muy idónea, sino que esta pregunta por lo general es para la parte de la oración en la lección. Porque la oración, ¿qué significa? Es lo que yo le digo a Dios a través del texto, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta clave para abrir la oración es, ¿qué le digo yo a Dios a través del texto? Pero también nos puede servir a la hora de hacer hablar a la gente, de abrir el diálogo. Aunque con la misma pregunta, luego cuando vayas a la oración, comiences con esa misma pregunta. Sí se va entendiendo hasta ahorita un poquito esta guía rápida, porque caramba, esto es como para unas horas de formación, pero ahorita es la guía rápida para ir arrancando la próxima semana. Lourdes, bienvenida, qué alegría. Lourdes, muy bien, mira, ¿sí ves? Ahí por ahí van apareciendo, ya estamos como 7 en el Face, ¿ve? Bendito sea Dios. Entonces ahí sí viene el punto 9 de la guía de oración, ¿no? Que es la oración y que ibas a empezar precisamente con esa pregunta. Bueno, ahora, ¿qué le digo yo a Dios a través del texto? Vamos a orar, ¿no? Pero me voy a quedar allí para después explicar lo de la oración, para terminar lo de la meditación, porque ahorita no es que me salté la oración, sino que dije que esta pregunta, que por lo general es para empezar la oración, también nos puede ayudar para abrir el diálogo. A veces se nos puede hacer difícil encontrar 2 preguntas desarrolladas del texto, pero ya tenemos estas 3 preguntas que nos ayudan a hacer interactuar a la gente, o por lo menos así debería ser, ¿no? Bueno, entonces yo regreso nuevamente a lo que está en la pantalla, que son ya las preguntas hechas de la distribución del texto. Ya son las preguntas hechas de la distribución de los párrafos. Entonces habíamos dicho que la propuesta es leer. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Leer como... Aquí también están las sugerencias de la forma de lectura. No voy a entrar a leerlo todo, porque si no se nos llevaría mucho más el tiempo y terminaríamos no el objetivo. Entonces, pero el recordatorio, lo principal es leer pausadamente, tal vez como me están escuchando a mí hablar. Se lee tal cual se habla para que se pueda entender, un ritmo que sea comprensible y con la misma fuerza, pasión, sentimiento con la que se habla, de la misma manera leer. Por lo tanto, te va a ayudar los signos gramaticales, porque los signos gramaticales precisamente te dan el sentido a la oración. Poner los sentimientos a la letra. Poner los sentimientos a la letra. Si es que estoy hablando de sufrimiento, bueno, no leer como que estoy llorando, pero si lo que estoy leyendo es de sufrimiento, mi tono será más reflexivo. Si lo que estoy leyendo es de alegría, no como la Trinidad, la resurrección, mi tono tiene que ser sonreído. Un ejemplo un poquito por allí es el logo que nos representa, manifiesta la familia trinitaria. Ahora, yo les aconsejo, le dicen esto, me acuerdo que estaba en una de las primeras empresas que estuve y que dieron una charla de servicios al cliente, recomendaba el instructor de que cuando se levante el teléfono a dar una información, la persona perciba que está sonriendo.
Es curioso eso. Entonces, cuando nosotros leamos, que cuando nosotros leamos algo, el ponerle sentimiento a la letra es que se perciba el sentimiento, ¿no? Y por lo tanto hay partes en que se te debe percibir sonriendo y hay otras partes que se te debe percibir reflexiva, eh, compasiva en otros casos. Y no porque estés haciendo teatro, sino que es porque se entiende que estás teniendo empatía con lo que estás leyendo. Porque está teniendo resonancia en mi corazón, por lo tanto se está manifestando sentimientos que lo que está en el corazón habla a la boca. Si yo digo, por ejemplo, de esta parte de las escrituras hemos contemplado a través de nuestro logo los dos corazones traspasados en la misma cruz y en el mismo altar. Va a ser diferente cuando yo digo el logo que nos representa manifiesta la familia trinitaria de quien parte nuestra espiritualidad y carisma. Las manos en forma de corazón que entregan figuran el corazón del Padre de quien recibimos todo. Es un don, ¿no? De quien recibimos todo, en especial el mayor de los dones, su Hijo Jesucristo. Qué diferencia, hermanos, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando nosotros leemos, tiene que darse la impresión que estamos ya predicando a través de la lectura. Si no, pregúntale a los papas cuando leen su homilía. Así nosotros tenemos también que ayudarnos en la lectura, y literalmente no es que dice un párrafo y explica, sino que lee de tal manera, con tanta profundidad, porque por algo lo escribió, por algo lo meditó, por algo lo desarrolló, para que de manera tranquila y serena poderlo leer con tanta pasión, tanto lo ha meditado y lo ha escrito, y que se pueda entender con todo lo que está manifestando en su corazón. Hermana, ahí de lo que entiendo es que la lectura sea como una conversación. Por ejemplo, entiendo, haciendo lo que usted menciona del Papa, a veces escucho en vivo un tanto en vivo las grabaciones, las homilías que él pone los días, no me acuerdo si son los miércoles o el miércoles, en la sala Pablo VI. Ajá. Y si bien es cierto, pues él lee su homilía en italiano y luego en español. Él es como que no leyera, simplemente es como que estuviera hablando, como que estuvieras hablando con un amigo, como que estuvieras ahí en una reunión con varias personas en vivo y conversas, y yo creería que así deberíamos hacer cuando nos toque leer algo de estas cosas, ¿no es cierto? Sí, correcto. O sea, que la lectura no se vea como el logo nos representa, manifiesta que parece que estamos leyendo para nosotros, para después nosotros hablar del asunto. No, estamos leyendo ya como predicando, sino que estamos leyendo. Hay muchas personas que les dan mucho temor de pronto y desarrollan su predicación y luego la leen magistralmente como que estuvieran predicándola, pero claro, si ellos no lo desarrollaron, entonces la leen de tal manera, con tal fuerza, con tanta pasión como los papas, pero realmente están leyendo, e inclusive levantando, si se los ve, inclusive levantando la mirada, ya todo lo que por lo general se les enseña a los ministros de lectura, ¿no? En las parroquias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que estamos predicando, no solamente leyendo atrás del púlpito, sino predicando con mucha más fuerza todavía, ¿no? Que es lo que se les enseña a los lectores, a los ministros de lectura. Entonces, sí, efectivamente, entonces que sea de esa manera, y ya luego, obviamente, abrimos el diálogo. Naturalmente que hemos de decir, estamos leyendo del directorio espiritual de FAMISE, porque la idea es que nos formemos y que para muchos inclusive sigan leyendo
y que para otros que no han podido estar, pues también puedan leer, ¿no? La cantidad que quieran leer. Entonces luego abres el diálogo, como te decía, puede ser con estas 3 preguntas, las 2 preguntas de base que son propias para la meditación, e inclusive ayudarte la que es de la oración, ¿no? Pero adicionalmente hay preguntas que son del mismo texto. Ahí, por ejemplo, está. En este caso son 2 preguntas sencillas. ¿Qué impresión te da el logo cuando lo contemplas? Otra pregunta sugerida está, ¿cómo te sirve esta meditación para tu vida interior? Que es un poco parecida también, que es lo que te dice Dios a través del texto. Bueno, pero en tal caso, pues ahí están formuladas específicamente. Ahora, de la otra parte, del otro párrafo, el otro párrafo sugerido, la otra división, es que se lea desde el quinto párrafo del directorio espiritual, que es desde en el mismo capítulo de Lucas encontramos la profecía del anciano Simeón, que al conocer al niño Jesús a las puertas del templo, predijo a María que una espada atravesaría su corazón. Entonces, este párrafo que se sugiere es que sea hasta el final del texto, que es a través de nuestro al mundo entero, y a través nuestro al mundo entero. Y ahí abrir otras preguntas que también ya están hechas para ese párrafo. Y una pregunta está sugerida desde meditar, ¿no? ¿Recuerdas la vez que tú has podido mostrar el mayor acto de amor a alguien? También ¿recuerdas la mayor demostración de amor que hayas podido recibir de alguien? Ahora pregúntate si tú has podido experimentar cuánto amor por alguien, y compáralo. Aquí esta pregunta, la verdad que está mal editada. ¿Cuánto amor se podrían tener Jesús y María, elevándola a la millonésima potencia lo que tú has sentido y hecho por amor, para imaginar en algo cuánto amor se tuvieron los corazones de Jesús y María, y por lo tanto cuánto sufrieron con el sufrimiento del otro? Es una pregunta larga, pero más que pregunta larga, esto es como un elevar el pensamiento. Y luego sí se reduce a una pregunta chiquita. ¿Qué crees tú? ¿No? Otra pregunta está, ahora imagínate cuánto se aman la Trinidad y cuánto la Trinidad ama a la Virgen María con amor de eternidad, que es lo que habla en este párrafo que no lo estoy leyendo, ¿no? ¿Qué crees tú? Son formas de formular preguntas nada más, porque se formulan desde una meditación hasta una pregunta corta o una pregunta formulada específicamente como en el párrafo anterior. Son solo ejemplos, hermanos, son solamente ejemplos con el deseo de que ustedes aprendan a formular preguntas, no solamente para el siguiente encuentro, que no tengo desarrolladas las preguntas para los siguientes párrafos del posterior encuentro, más sí del primer encuentro. De hecho, ahí están, como ustedes verán, ahí están en todos los párrafos, están divididos. Aquí, por ejemplo, esta primera moderación, yo le sugería a Marta que la haga ella, ¿no? La primera lectura que lo haga, no sé si Mercedes nos podría confirmar, si ya te mandamos, tú podrías hacerla. Hasta ahí solo la lectura, ¿no? Como les había dicho, pero aquí ya entra la moderación. Entonces, esta moderación de la primera parte, que es inclusive hasta
la espiritualidad del logo de nuestros apostolados, que es de las visitas familiares de San José, que es un párrafo, es corto, es de 2 párrafos nada más pequeños, ahí se termina. Luego, para que le digas, hermana Marta, a Anguita, luego, Sí. Para que le digas que la moderación de ella podría ser dos puestas en común, que sería desde la espiritualidad de nuestro nombre, ¿no? Y que empieza palabra por palabra, en este caso familia, y empieza desde allí hasta tenemos como familia a toda la creación, ¿ya? No sé si la tienes ahí en cuenta, es primero, sí. 2, 3, cuarto, quinto párrafo. 5 párrafos, sí. Entiéndase por párrafo que se lo separa como por punto aparte, ¿no? Sí, claro. Luego, una segunda intervención, una segunda moderación, desde el 6º párrafo, cuando reflexionamos sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad. Eso así está, y está especificado así en esta guía. El ejemplo lo pusimos inclusive el reparto. Hasta el 2º párrafo de la página 6, que dice: tenemos como familia a toda la iglesia. ¿Ya? De todas maneras, igual está el reparto en la distribución, hermana. Luego puede haber una tercera moderación, que allí le habíamos puesto de pronto pues Ana María, que ya se estaba, antes pues no se perdía ni un encuentro, pero entiendo que están los hijitos, hoy día le operaban al hijo, pero pues tendríamos que ver a otra persona que nos ayude, nos colabore. O en esta era Anguita. Ah, no, ya te dije la de Anguita, sí, ¿no? Sí. Ya, la que acabamos de decir. Y esta es y esta es ya para la tercera persona que modera. No sé si a Anguita le podrías dar igual hasta igual esta otra parte. Decir familia es decir cuerpo místico, hasta 1 Corintios 12:12. Y a Ana María o cualquier otra persona, desde en la Eucaristía tenemos una verdadera comunión entre los cristianos, hasta ahí se termina, hasta yo me alimento y alimento porque soy parte del cuerpo, que está en la página 6. Y luego, ahí se abre el diálogo, y luego el otro párrafo es desde: comprendemos mejor qué significa familia desde la contemplación del ser del cuerpo místico, que es la página 7, hasta que finaliza el tema, que es Consejo Pontificio para la Familia, ¿no? Hasta allí es la propuesta de la repartición de los puntos de meditación en el tema de la meditación. Entonces, luego, hermanos, acuérdense que la idea no es quedarnos solamente en la meditación, sino completar la guía de oración. Y ahí es donde regresamos. Ahí están obviamente todas las preguntas para cada párrafo. O sea, ya el primer encuentro ya está desarrollado, ¿no? Que se puede incluir inclusive las preguntas bases, como les digo, las 2 o 3. Entonces, ahí, como hemos terminado ya la meditación, ahí sí volvamos a la guía de oración rápida, que dice, desde la parte numeral 9, que dice oración. Al final de la meditación, y esta se le ha propuesto que se la haga Carmen, ¿no? Carmen Lozano. Dice: al final de la meditación de los textos del día o del encuentro, abrir la oración. Ahí está obviamente con la guía de oración, ¿no?
Y empezamos, como les había dicho anteriormente, con un sencillo vamos a orar. Para esto nos puede ayudar respondiendo, ¿qué le quiero decir a Dios a través del texto? Ven que es la misma pregunta que sugería que también se la utilice para abrir diálogo, pero aquí de manera personal, de impulsarlos a los hermanos a que a través de esta pregunta ayudarlos a que hablen con Dios. Dice, ¿qué le quiero decir a Dios a través del texto? Sobre todo desde lo que más me llamó la atención de lo meditado. Y por lo tanto hay que hacer pausa. ¿Qué es lo que más? Ahí mamá Fabiola en cambio le toca esto hacerlo el viernes. Haces pausa porque se entiende que tienen que buscar en la potencia de la memoria, qué palabra es la que más les llamó la atención. Y desde esa palabra, después de ello, es donde se supone entran en diálogo. Sobre todo es lo que más me llamó la atención de lo meditado. Y entonces, ese diálogo que hay que dejarles libre, luego sigues guiando la oración diciendo, le pido a Dios para las potencias, se entiende entendimiento, voluntad y sensibilidad, lo que quiero alcanzar en ellas, según la propuesta inicial, o lo que cada quien quiera adicionar. Hermanos, me estaba olvidando, pero esto está en la guía, no sino que no estaba leyendo, sino que estaba haciendo un poco el resumen de manera desde la memoria. La idea es que la persona que le toca, que son las oraciones de la parte inicial, que de paso también es Carmen, y es la que va a decir la oración que ya están hecha allí, hermana, ¿te acuerdas, Carmen? Que ya están, que les dije dónde estaban, que ya estaban desarrollada la petición para las potencias, el entendimiento y voluntad y sensibilidad para el encuentro. La idea es que allí propongas a que los hermanos la escriban, porque luego, como le están escritas, a la hora de orar con las potencias, con la petición propuesta al inicio, van a recordarlas y por lo tanto va a ser como una guía de cómo pedir para las potencias. Aquí es donde les digo que se enrumba el propósito de estos encuentros que ustedes la van a liderar, hermanos, porque la idea es que aquí estamos practicando lo que hemos aprendido. La oración con las potencias, que es la oración clave de San Ignacio de Loyola. Y es que si yo he pedido alcanzar para el entendimiento, convencerme de algo, la oración de las potencias es, Señor, yo te pido convencerme de esto. Si yo le he pedido alcanzar para la voluntad, actuar en algo, en responder el amor de diferente manera, Señor, dame la gracia de que mi voluntad responda a tu amor y que yo pueda hacer esto. Si yo le he pedido en la sensibilidad, dame el gozo, la paz que trae tal cosa, entonces la idea es que yo le pida en oración, Señor, dame la gracia de orar, dame la gracia de tener ese gozo, esa paz, de sentirme enamorado, de amarte. Con lo que haya propuesto, por eso se dice, lo que se haya propuesto al inicio la moderadora, o con lo que cada quien quiera adicionar, porque de pronto alguien le llamó la atención algo más, que quiere convencerse, algo que quiere adicionar a eso que quiere alcanzar en las potencias, y por lo tanto de manera libre, Señor, ayúdame a convencerme de esto que me ha llamado la atención y que de pronto no entiendo, o no quiero, o no puedo, no estoy convencida, o que mi voluntad todavía la veo floja para responder ante ese llamado. Señor, ayúdame a convencerme y a actuar, a sentir. Es donde se produce lo que habíamos dicho en la práctica de la
de la parábola del trigo y la cizaña, es donde se produce el alimento a la planta de trigo, porque obviamente desde la oración estoy alimentando los sentimientos y los pensamientos que le estoy pidiendo al Señor infunda en mí nuevos pensamientos y nuevos sentimientos. ¿Ven lo lindo? Que no es solamente este encuentro, y gracias Señor que nos ayudas y nos permites meditar acerca de la espiritualidad que tenemos, que es alcanzar más amor a través de la adoración y la proclamación del triunfo del Inmaculado Corazón Eucarístico, Inmaculado Corazón Eucarístico de María, y el reinado eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús, y el vivir el amor al prójimo con un sentido de familia. Gracias Señor por todo lo que me vas a traer a meditar esta espiritualidad, pero también Señor, gracias porque me vas a hacer vivir dos cosas. La una, vivir la oración, aprender de la oración lo que me faltara, y la segunda cosa es tener la posibilidad de formarme en la moderación para que pueda ayudarme en mi apostolado. Entonces por eso es que les decía que de angas o de mangas se termine las propuestas de los puntos de meditación 30 minutos antes, para que se pueda dar la oportunidad de dar estos pasos de la oración que son vitales. Entonces, obviamente dar un minuto de silencio, en este caso hermana Carmen y mamá Fabiola, que son las que van a moderar esta parte en los diferentes grupos, dar un paso de silencio, porque se entiende que es momento para que el alma hable a solas con Dios. Sin duda no podemos dar mucho tiempo porque los espacios son reducidos, pero por lo menos un minuto, que se entienda que es necesario ese momento de silencio. Aunque ahí yo he puesto 2 minutos de silencio mínimo, como vaya dándose. Luego, ¿qué dice en la guía de oración? Después de la oración, ¿qué viene? La contemplación, que es la otra parte de la lección, ¿no? La lección, que es lectura, meditación, oración y luego contemplación. Y entonces, para que guíes, en este caso, hermanas, las que les toca, para que puedas guiar la contemplación, ciertamente la contemplación se puede uno ayudar desde una palabra importante, donde veo y contemplo que Dios me la está diciendo. Pero como queremos ahora infundir la espiritualidad a los corazones eucarísticos de Jesús y María, entonces en la guía de oración ustedes verán que dice en la parte de la contemplación, comunión, oración para la contemplación desde la comunión espiritual, que te puede servir la misma tanto para la sacramental como para la espiritual. Y allí, si tú vas solamente leyendo pausadamente, ya estás, ahí no le he puesto en la guía rápido, porque obviamente ahí te he puesto la ves en la guía de oración. Entonces la lees de la guía de oración pausadamente y ya estás guiando la contemplación, o sea, moderando la contemplación al grupo, pausadamente. Y al final, asimismo, dar 2 minutos de silencio, como para que se quede la gente contemplando, que allí es donde viene, ¿qué cosa, hermana? La triple escucha, la tercera escucha. La primera escucha fue cuando tú leíste, que obviamente allí está la lectura y la meditación de ese punto, ¿verdad? La segunda escucha fue cuando abriste el diálogo y las personas también se escucharon entre sí y tú escuchaste a las personas. Y la triple escucha es cuando a la persona le impulsaste a escuchar a Dios a través de la contemplación, porque en la oración habla y pide y alaba y da gracias, y asesórate más en la guía de oración, que allí está inclusive todas las formas de orar en síntesis, de una manera pues extraída del catecismo, una parte hermosa,
y de otros medios espirituales, de otras autoridades espirituales. Ahí está en síntesis. Pero eso es habla, di, proclama, en fin. Pero en la contemplación, escuchas. Ahí está la triple escucha. Y como siempre, lo que nos dicen todos, sobre todo San Ignacio de Loyola, terminas luego en una acción de gracias de todo lo recibido en la meditación. Pero ahí no termina la oración. Y ahí es donde yo les digo que aquí practicamos todo. Y ustedes verán en la parte del examen de la oración, que es parte del discernimiento espiritual, en el manual que hemos estado estudiando, lo que voy a decir y lo que está también resumido en la guía de oración, pero aquí está más resumido todavía porque es la guía rápida. Después de la contemplación, que obviamente se asume que incluye allí la acción de gracias, sino que lo he puesto como en otro punto, después de la contemplación viene lo que se dice en latín el discretio, o es el discernimiento de espíritu, ¿no? Lo que llamaría San Ignacio discernimiento espiritual, discernimiento de los espíritus de consuelo y de desconsuelo, ¿no? El espíritu de Dios y el espíritu del otro a través de los sentimientos de consuelo y los sentimientos de desconsuelo, ¿verdad? Bueno, aquí discreto, discernimiento espiritual. Entonces, después de hacer la acción de gracias, sigue la hermana que modera esta parte de la oración. Durante la oración, ¿qué sentimientos, pensamientos de consuelo tuve? Y ahí dice en la guía silencio, ¿no? Silencio. Porque obviamente hay que darle chance a que la persona pueda percibirlos. Si quieres, dentro del manual puedes manifestar cuáles son esos sentimientos, ¿no? Como para que los puedan caer en cuenta. Si no, sencillamente dejarlo allí para que más libremente lo que sienta como de desconsuelo, que se entiende que desconsuelo es lo que te hace sentir mal, ¿no? ¿Y qué sentimientos y pensamientos de consuelo tuve? Luego, nuevamente una pausa. Y luego, ahí está, por eso es en síntesis la parte de este discernimiento. ¿Qué llamados tuve desde la meditación? ¿Puedo responder a ese llamado o siento algún obstáculo? Y esos llamados obviamente es lo que te haya resonado, hermanos, y que te impulsen luego a un obrar. Por eso la idea es no dejar, ay, qué bonito, no, qué lindo, mira, qué bonito, cómo Dios nos habló. Pero realmente el fruto está en esta parte de discernir, ¿a qué me llamó a mí el Señor? Que es propio de lo que en la meditación tú también te preguntaste. ¿Qué es lo que Dios te quiso decir a ti a través del texto? Es lo que tú en la oración le respondiste, qué es lo que tú le respondes a Dios a través del texto. Y que ahora, en la parte del discernir, tú te preguntas que si a esos llamados yo me he determinado a responder y en tal caso discernir si tengo algún obstáculo o necesito poner algún medio. Cuando haces este discernimiento es donde ya puedes ir a la otra parte, lo que en latín se dice el actio, o en español acción, y lo que en otro término podemos decir propósito. Dice propósito, vamos a formular, bueno, aquí la verdad es que no lo he puesto en términos de moderación, pero lo que el Señor nos ha llamado, de lo que nos ha hablado, vamos a responderle al Señor con un propósito. Bueno, y aquí ya lo dice, responder a ese llamado
poniendo medios para cumplir esos llamados con acciones específicas, cortas y evaluables en los exámenes de conciencia. Ver en qué necesito, seguir pidiéndole al Señor, porque es posible que esa oración de las potencias no te haya bastado y que necesites seguirle pidiendo porque no te terminaste de convencer. Y como dice Santa Teresa de Ávila, hasta que no alcanzar del Señor, no he de dejar de orar. Por lo tanto, sí, voy a seguirle pidiendo a desde las potencias al Señor hasta que me convenza, hasta que actúe, hasta que sienta. Bueno, ver en qué necesito seguir